Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Pláticas de Ciencia Ficción. En el episodio de hoy voy a hablar sobre algo que he notado en muchas películas de ciencia ficción que he visto y que me resulta muy curioso y que hace unas semanas cuando vi Barrenderos Espaciales, una película coreana que está en Netflix que de hecho se acaba de reseñar para el momento en el que estoy grabando esto, se acaba de publicar en el blog. Y tiene una escena que me hizo recordar este tema del que ya quería hablar, porque lo hace muy obvio y muy evidente. ¿A qué me refiero con el anclaje terrenal? ¿Qué es esto? Bueno, en películas de ciencia ficción, sobre todo de temática muy futurista, ¿no? Que estemos a muchos años de distancia en el futuro y que la civilización ya esté súper avanzada, siempre vemos algún elemento que es muy de nuestro tiempo, de la actualidad de nosotros, ¿sí? Contemporáneo a nosotros, a nuestra realidad. Y que si uno se pone a pensar, ¿cómo es que la humanidad ya llegó a estar tan evolucionada en esa obra de ciencia ficción futurista que estamos viendo? ¿Cómo es que a pesar de todo ese desarrollo tecnológico y científico, siguen existiendo determinadas cosas muy de nuestro tiempo que ya debían estar igual súper rebasadas, súper mejoradas, ajá, con nuevos métodos, tecnologías, herramientas, ¿sí? Pero siguen apareciendo, se siguen viendo. Entonces, a esto es a lo que yo llamo el anclaje terrenal, ¿sí? Y lo podemos ver desde dos vertientes. Uno, que sin importar que estemos en el espacio, siempre hay un referente que nos remite a la Tierra. Ajá. Por eso, de ahí nació mi idea del término anclaje terrenal, que incluso en películas space opera sobre la conquista y el viaje espacial, siempre habrá algo que nos va a remitir al planeta. Pero más allá de eso, más allá de remitirnos a lo terrenal como lo planeta, sería como un anclaje relacionado con la temporalidad actual, ¿sí? Entonces, más que un anclaje este, a nuestro planeta como tal, ajá, yo me refiero a un anclaje a nuestra temporalidad, pero me gustó más el término anclaje terrenal porque puede aplicar incluso para películas que no precisamente se desarrollen en nuestro mundo o alrededor de él, ni siquiera con nuestra especie, sino a cuestiones este, más de ficción, de extraterrestres y cosas así, puede aplicar. Entonces, en lo que ocurre, o la escena que me hizo recordar el tema en esta película de Barrenderos Espaciales, es que tienen una nave, ¿no? Una nave en la que van y van recolectando chatarra y basura espacial de la que flota y que van dejando los satélites, porque bueno, ya es un futuro súper contaminado de la humanidad y hasta el espacio exterior, todo lo que orbita, ya hay muchísimos desechos. Entonces, estos barrenderos pues van con sus naves y tal cual como los camiones de basura, los recolectores de basura, pues van capturando todos esos detritos que flotan por el espacio y que ponen en riesgo los satélites y las estaciones espaciales y donde habitan los humanos ahora fuera de la Tierra, y pues las recolectan, ¿no? Y después las llevan a un proceso de reciclaje muy como se hace con la basura actualmente. Entonces, en esa sociedad futurista, en donde ya se tienen naves, ya se tienen como un elevador espacial que lleva a las personas del planeta a una como estación artificial donde viven los ricos y todo eso, y ya hay un montón de tecnología y robots y cosas así súper futuristas. En el cuarto de máquinas de la nave de los protagonistas, hay uno que trabaja como el ingeniero de a bordo y hay una escena en la que está en el cuarto de máquinas de la nave y está entre tubos que despiden así como vapor y algunos cables, ¿no? Que sacan ahí chispazos y está con sus palancas y como sus llaves, ¿no? Moviendo cosas así a mano con la fuerza bruta. Esta escena me recordó muchísimo a esa escena del Titanic, cuando Jack pasa por el cuarto de máquinas y se ven a los hombres ahí todos fornidos y sudados entre las calderas, alimentándolas con el carbón y moviendo perillas y manijas para elevar la presión del vapor y que corra más rápido, ¿no? Que se muevan más rápido las propelas y
el Titanic vaya a la máxima velocidad. Entonces, ¿cómo es posible que en un mundo tan futurista tengamos una nave espacial que se sigue moviendo con una estética, porque no lo digo una tecnología, no lo sabemos, pero al menos la estética y la impresión visual que da esa tecnología es la de un barco de principios del siglo pasado, ¿no? Entonces se me hace muy característico, es muy peculiar. Y eso lo he visto en muchas otras películas. Ustedes tomen cualquier obra de ciencia ficción, cualquier película, porque estamos hablando de elementos visuales. Tomen cualquier película o cualquier obra audiovisual de ciencia ficción y van a encontrar algún elemento que dices, ay, ¿cómo es posible que sigan usando eso y si estén en un futuro, ¿no? Ya pueden viajar en el tiempo, ya tienen portales en el que pasan de un planeta a otro, o viajes interestelares y así, y todavía siguen usando algo muy nuestro, ajá, muy, muy actual de nosotros, o cualquier herramienta, cualquier cosita que sigamos usando. Un ejemplo que no es anclaje terrenal como tal, porque es a propósito. El anclaje terrenal creo que no tiene que ser a propósito, sino es parte de, ok, tenemos todo este desarrollo, pero sigue habiendo cosas muy básicas de la humanidad que no se han superado. Y eso tiene una explicación, ¿sí? Una explicación incluso desde un punto de vista un tanto arqueológico, porque hay objetos, arqueológicamente hablando, hay objetos que no cambian, que se mantienen por muchas eras, por mucho tiempo y muchas civilizaciones lo usan igual, porque el diseño es tan perfecto y dicen, pues no hay necesidad de mejorarlo, funciona y lo seguimos usando. Y si nos vamos a utensilios tan básicos como una cuchara o un tenedor, ¿cuánto ha cambiado una cuchara o un tenedor desde que existe? ¿No? Desde la Edad Media con una cuchara de madera hasta la que pueden encontrar hoy. Son exactamente los mismos, quizás cambia el material con el que están hechos, pero en esencia el instrumento no ha evolucionado, no ha cambiado, a diferencia de los aparatos con los que oímos música, ¿no? Desde esos como que tocaban las cajitas de música, ¿no? Que les dabas cuerda y luego ya vienen los discos y los cassettes y los DVD y ahora el MP3 y ahorita ya ni se usa para escuchar música, ya lo descargas y usas tu celular o tu dispositivo electrónico, tu tableta o lo que sea, ¿no? Entonces, eso ha cambiado muchísimo y muy rápido, pero hay otro tipo de objetos que no lo hacen. Entonces, ese tipo de objetos que cumplen su función perfectamente y no cambian, son los que incluso en un futuro tan ilusorio por el desarrollo inimaginable de la ciencia y la tecnología, siguen estando presentes. Y a eso es a lo que yo llamo el anclaje terrenal, porque te aterriza y por muy futurista, por muy distinto que sea, es distinta que sea ya esa realidad en la que vive esa sociedad del futuro, se ancla a tu presente con objetos que siguen estando ahí. Si tú dices, ah, sí, es una sociedad que ya podrías considerar totalmente ajena a ti, totalmente ajena por lo hiper avanzada que está en cuestión de tecnología, pero de repente ves algo que usas tú actualmente y que dices 20 siglos en el futuro y sigue usándose la cuchara de la misma forma, no hemos aprendido a comer diferente, porque no ha habido necesidad, porque sigue cumpliendo su función. Y este ejemplo que les decía que es a propósito buscado para generar esta nostalgia del pasado, porque aquí busca generar una nostalgia. En el anclaje terrenal no se busca generar una nostalgia, se debe buscar generar un anclaje de tu persona del mundo real viviendo en la actualidad con esas personas en el futuro viviendo en un mundo que ya te es completamente ajeno a ti, a pesar de que sea el mismo. Ajá. Y es en la película de Yo Robot, donde sale Will Smith. Will Smith se pide unos tenis que fueron unos Converse, creo, del año 2004, del año en el que se estrenó la película, porque ellos estaban en el futuro. Entonces ahí están haciendo un anclaje terrenal, pero es a propósito, es buscado para generar ese sentimiento nostálgico, ¿no? Ese sentimentalismo por las cosas del pasado. El anclaje terrenal no debe buscar el sentimentalismo, ajá, debe buscar el sentido de un poquito de pertenencia, ¿no? De poder hacer tuya la obra por muy futurista que sea, porque sigues encontrando objetos que se usan en tu vida diaria, en tu actualidad, ajá, en tu tiempo. Entonces, eso es a lo que yo llamo anclaje terrenal, ¿sí? Y podemos, les digo, tomen prácticamente cualquier obra de ciencia ficción que conozcan
sobre todo que sea futurista, mientras más futurista mejor, y seguramente van a encontrar alguna cosita que dices, ya no es lógico que con todo ese desarrollo científico y tecnológico que tiene esa sociedad que me muestra la película o la obra o lo que sea, sigan usando algo tan arcaico como unos tenis, tal cual, como los usamos hoy, ¿no? Entonces, ahí está. Por ejemplo, y esto va a la respuesta de cómo surgiría el anclaje terrenal. No es porque se haga a propósito. O sea, cumple esa función, pero no creo que los desarrolladores de las películas, si los creadores hayan pensado a forzosamente hacerlo así, sino es algo que ocurrió, que es, imaginamos desarrollos en un ámbito de la ciencia y de la tecnología, pero no los imaginamos en otro. Hace no mucho vi por la televisión así en fragmentitos y un cacho, la de Volver al Futuro. No las he visto así bien. De hecho, me gustaron, nunca les había puesto atención. Hasta esa vez que las vi en televisión y como que sí me gustó por primera vez, ¿no? La de donde Marty se va al futuro y se hace pasar por su hijo y usa la tabla esa, ¿no? La patineta deslizadora, la patineta voladora. No sé cuál sea, si sea la uno o la 2. Desconozco. La verdad no he sido fan de esas películas, pero me llamaron la atención y espero verlas a futuro no muy lejano. Entonces, en ese futuro tienes una patineta que flota. Tienes unos publicidad, ¿no? Así como en tercera dimensión, super futurista y hologramas. Pero tienes otras cosas súper básicas, súper antiguas, como el almanaque, ¿no? El almanaque deportivo que se roba para volverse millonario apostando. Vemos que hay ciertas incongruencias en apariencia. Pueden considerarse como es incongruente que tienes una patineta voladora, pero no tienes otro tipo de cosas. O sigues imprimiendo libros en papel, ¿no? No tienes ahí un dispositivo que como una tableta así, pero holográfica, ¿no? Tal cual. Entonces, vemos que a los productores, a los escritores, se les ocurren cosas en las cuales se innova y en las cuales se mejora, pero de repente tienes otras que siguen siendo exactamente igual. Y eso te ancla a tu realidad y nos permite no solo sentirnos en relación o en cierta sintonía con esa obra futurista, porque usan algunos objetos similares a nosotros, sino también el observar un poco cómo era la realidad en el momento en el que se hizo la obra, ¿sí? Mira, nunca se les ocurrió que pudieran tener un dispositivo digital para leer las cosas. Siguen imprimiendo en libros, aunque ya tenían autos que vuelan, ¿no? Y ahora dices, bueno, ahorita ya cualquier obra futurista ya no va a mostrarte papel en el futuro en el que están leyendo, ¿no? Si ya tenemos tabletas en la actualidad, algo que para los 70s, 80s se veía súper futurista y ahora hasta el niño de kinder lo sabe usar, pues para otras obras futuristas ya vamos a tener unas que sean un despliegue digital netamente, ¿no? Que ya los ha habido. Entonces, esas son las pequeñas cositas que yo denomino como ese anclaje terrenal, ¿no? Elementos en obras de ciencia ficción muy futuristas, pero que siguen siendo exactamente iguales a los que usamos ahora, ¿sí? Entonces tenemos elementos que se súper desarrollaron, innovaron y ya vemos esas tecnologías casi casi como magias que no comprendemos, pero por otro lado siguen teniendo cosas súper arcaicas que son de nuestra época, ¿sí? Que no han cambiado, no se han desarrollado, no han evolucionado para nada. Ese vendría siendo el anclaje terrenal y que es inevitable. ¿Por qué? Porque es justo esto de anclaje terrenal, porque por muy futurista que sea la obra, no tenemos la capacidad como humanos para imaginar todo el desarrollo y el potencial que eventualmente puede tener la civilización humana. Entonces, imaginamos, creamos, soñamos con ciertos desarrollos muy, muy particulares, muy puntuales, como, autos que vuelan. Sí, seguro en el futuro ya tendremos autos que vuelan. Pero a lo mejor los autos que vuelan no son útiles, no terminan siendo útiles. Pero como es algo un poco más evidente, que denotaría más el avance científico de tener autos que vuelan, que flotan,
te pones a pensar en poner eso en tu obra, en tu película, pero no te pones a pensar en desarrollar otro tipo de tecnologías más útiles y de repente ves que a pesar de que sí están los autos que vuelan en esa película, siguen teniendo unas televisiones súper gordas y súper chonchas como las que se tenían en los 70s, 80s, o siguen teniendo focos, ¿no? Focos de esos de la membranita, ya ni siquiera hablemos de los de neón y los LED, ¿no? Entonces, pensaron en el desarrollo de un auto que vuela, pero su luz sigue siendo exactamente igual que la que se usaba cuando se hizo la película, por ejemplo, y no pudieron pensar o imaginar en otro tipo de luz. O imaginaron un auto que vuela, pero sigues abriendo la puerta con una llave. Dices, o sea, tienes tanta tecnología para hacer ese tipo de artefactos y hacer que una patineta flote y acabar con el uso de las ruedas, uno de los inventos más antiguos, pero la llave, ¿no? Que hace una pequeña acción de palanca, ahí está, sigues usándola. Cuando ahora actualmente, por ejemplo, en Asia, muchos departamentos nuevos en Asia, Japón, Corea del Sur, ya tienen su tarjetita eléctrica, ¿no? Y que ya en muchos hoteles también se usa. En Latinoamérica, en casas, pues no, todavía no usamos. Que ponen ya la tarjeta así, ¿no? Como magnética y ya les abre la puerta. O que ya tienen igual ahí como su codiguito, ¿no? Le teclean y ya les abre la puerta, no necesitan llaves. Ajá, o hasta con huella digital me parece que ya hay. Pones tu huella, te detecta que eres tú y ya te abre la puerta, ¿no? O los botones, ¿no? Tienes una película súper futurista, súper avanzada y sus objetos siguen teniendo botones, ¿no? Y ahorita ya estamos en la época de que se acaban los botones y ya todo es touch y todo es táctil. O los cables, ¿no? Tienes igual una película súper futurista, pero te sigues conectando con cables, a pesar de que ahorita la tendencia, que a mí no me gusta, ¿no? Del wireless, yo sí prefiero seguir con los cables, da esa estética wirepunkesca que me gusta. Entonces, en ese sentido, sí lo prefiero. Pero ahí lo vemos, ¿no? Entonces, vean, ahorita no voy a poner ejemplos porque era más explicar el término, pero planeo hablar de nuevo del anclaje terrenal, ya aplicando diferentes películas para ponerles de ejemplos. Pero sí les dejo esa que vi con Barrenderos Espaciales, que tenemos una nave espacial que recoge chatarra en la órbita terrestre, pero su cuarto de máquina se parece más al Titanic que a la Estación Espacial Internacional. Sale pues, nos vemos.